titulado ¿Cómo debe vivir un creyente que ha sido transformado por Cristo? Porque nosotros entendemos que no se trata solamente de evitar el pecado, ¿verdad? Sino de impedir que Satanás, que el Señor reprenda, que Satanás encuentre un punto de entrada para influenciar en nuestras vidas. Por eso hoy día también lo he titulado Las puertas que hay que cerrar a Satanás, o puertas cerrar que hay que cerrar ante el enemigo. Amén. ¿Por qué? Porque nuestras vidas antes del Señor nosotros caminábamos y hemos abierto, y es más, el enemigo, como les digo, no pide permiso, él entra en nuestras vidas como ladrón, ¿verdad? No toma, es decir, toma autoridad. Pero cuando llegamos al Señor, ya entendemos que el Señor ya vive en nuestras vidas, Él dirige, Él enseña, y el enemigo va a buscar siempre un lugar, una puerta, una brecha, otra vez para entrar y tomar lugar y posesión en nuestras vidas. Por eso como cristianos también tenemos que aprender y ahora a cerrar puertas en nuestras vidas. ¿Por qué también? Porque alguna vez alguien lucha con un pecado, y hace tiempo el Señor me mostró esto. A veces nosotros tenemos un pecado en la cual estamos lidiando, queremos cambiar, pero no entendíamos hasta que otro pecado, puede ser que otro pecado, un pecado tal vez pequeño, donde el enemigo entra y toma lugar y hace que abra otras puertas a otros pecados. Por eso hay, con la guía del Señor y el Espíritu Santo, hay que ver qué puerta, esa puerta principal donde el enemigo pueda estar entrando y tomando lugar y posesión y legalidad en nuestras vidas. Porque recuerden que el enemigo ahora, nosotros como cristianos, él no tiene autoridad sobre nosotros, a menos que tú le permitas, a menos que tú la abras, a menos que tú. Por eso el versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo, que el Señor reprenda. La palabra lugar, aquí de no deis lugar al diablo, habla, y está usando Pablo una palabra militar que se usa en ese tiempo, es decir, no le cedan territorio al enemigo. El contexto original también, la palabra es: no le den lugar, no le den espacio, no le den territorio, no le den oportunidad, no le den terreno al enemigo. Eso es lo que Pablo está enseñando. Entonces aquí nosotros, como un ejército que entrega una parte de la muralla, es decir, que nosotros, si estamos nosotros como ejército sabiendo que estamos en guerra, cuando nosotros no le damos lugar al enemigo, hacemos que ellos puedan traspasar la muralla y destruir una ciudad. Es interesante lo que Pablo habla aquí. Por eso es: mientras la ciudad permanece cerrada, el enemigo permanece afuera. Mientras tú aprendas ahora a cerrar puertas, el enemigo se quedará afuera. Pero mientras tanto, si nosotros le damos lugar, todavía el enemigo va a tomar áreas en nuestra vida, y terrible. Y vamos a aprender en eso. Porque aquí el Señor también nos enseña y nos advierte para que nuestras vidas cambien totalmente. Amén. Para que nuestra espiritualidad crezca sin impedimento alguno, para que crezcamos sabiamente delante del Señor. Satanás no necesita que una persona le entregue toda su vida. Le basta una puerta pequeña y abierta para que el enemigo tome ventaja, tome territorio en nuestras vidas. Amén. Es posible, por eso les decía, que podamos estar luchando con pecados, pero hay una puerta que tú abriste, y el enemigo hace que abra otras puertas en nuestras vidas. Por eso es necesario empezar a cerrar, y vamos a aprender también cómo hacerlo o cómo identificar esas puertas. Amén. Porque cuando dice Pablo no deis lugar al diablo, no solamente se habla del enojo, porque del contexto sí habla del enojo, porque uno de los enojos es esa puerta abierta que el enemigo entra y toma ventaja. Aunque Pablo habla del enojo, el principio aplica cualquier pecado que persiste en nosotros: el orgullo, la mentira, puede ser la inmoralidad, puede ser la avaricia, la falta de perdón, puede ser la envidia, la desobediencia, la idolatría, la hipocresía, y puedo seguir toda la noche. Porque cada pecado tolerado se convierte en un terreno donde Satanás intenta fortalecer su influencia. Porque recuerden, cuando llegamos a Cristo somos libres de Él. Somos libres de Él.
Por eso, pero tenemos que ser sobrios ante esto, porque el enemigo siempre va a querer trabajar, otra vez querer esclavizarnos. Y yo les digo, él no tiene autoridad y poder ante nosotros, pero sí nosotros somos quien le abrimos oportunidad. Por eso Pablo dice, no deis lugar, no permitan que el enemigo tome ventaja. Santo Dios. Muchas veces oramos para que Dios abra nuevas puertas en nuestras vidas, pero olvidamos que también existen puertas que se deben ser cerradas. Algunas puertas permiten la entrada de influencias, hábitos, relaciones o actitudes que afectan nuestra comunión con Dios. Por eso la Biblia nos advierte que no debemos dar lugar al diablo, más bien cerrar ciertas puertas espirituales, que es una decisión necesaria para proteger nuestras vidas, para poder caminar conforme la voluntad y la santidad de nuestro Dios. Amén. La vida cristiana no es solo evitar grandes pecados, sino también no ceder ni un solo espacio del corazón al enemigo. Amén. El diablo no puede arrebatarnos como creyentes de la mano de Cristo, eso lo dice, pero buscará cualquier oportunidad para afectar nuestra comunión con Dios. Testimonio, el crecimiento espiritual, a fin de que el creyente se vaya alejando poco a poco de Dios. Si una vez hemos empezado tremendamente, el enemigo, como dice, es tan sutil para poder que nosotros abramos una pequeña brecha. Solo él necesita una pequeña brecha. A veces decimos de pecado, es un pecado suave, una mentira blanca, dice. Para el enemigo no hay eso. Solo para él es una oportunidad para que entre a nuestras vidas una vez más y quiera, tal vez no total, pero áreas de nuestra vida, el poder otra vez esclavizarnos. Por eso hay cristianos que han empezado bien, de un tiempo otra vez ya no pueden dejar ese pecado, ya no han podido renunciar. Es más, decían, ese pecado ya había renunciado hace tiempo, otra vez ya venir con más fuerza esta vez. ¿Por qué? Porque no somos sobrios. Le estamos dando lugar al adversario y al enemigo. Santo Dios. La diferencia entre tentación y dar lugar. Todo creyente será tentado. Jesús fue tentado. La tentación en sí no es mala, a menos que nosotros demos lugar. Cuando damos lugar a la tentación, eso ocurre cuando nuestro corazón, Santo Dios, le da un momento de alimentar la tentación. Un ladrón nunca viene y golpea la puerta, porque seguro no le abres, a menos que tú quieras abrirlo. La tentación puede tocar la puerta, pero abrirle la puerta e invitarle depende de ti. Y eso tenemos que aprender y ser sobrios. A veces nosotros echamos la culpa a otras personas y al final el Señor nos ha enseñado que es responsabilidad nuestra en todo lo que hagamos. Santo Dios. Por eso Satanás puede tocar la puerta, pero nosotros decidimos si abrir esas puertas. Por eso el primer punto es: no debemos dar lugar al enemigo. En primera de Pedro 5:8, Pedro, mejor dicho, es tan claro en esto, tan claro. Nunca me canso de citar este versículo. ¿Por qué? Porque es claro en nuestras vidas. Aquí nos habla que el cristiano debe ser sobrio, como dice las escrituras, ¿verdad? No dejar que nos influencie muchas cosas y demos lugar a emociones o sentimientos, palabras bonitas o cosas que puedan alejarnos de Dios. En primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y vela. Dos palabras importantes para el cristiano, porque dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso la vigilancia espiritual protege nuestra relación con Dios. Recuerden esto: la vigilancia espiritual protege nuestra relación con Dios. Por eso dice: sean sobrios. Aquí la palabra sobria en el contexto original es tener una mente clara, mantener un dominio propio de sí mismo en todas las áreas. No dejar de controlar, es decir, no dejarnos que controlen las emociones. Pensar con discernimiento, permanecer espiritualmente alerta.
Cuando dice sean sobrios, habla de eso. Habla de que nada puede influenciar en nuestro pensar claramente. Que tengamos un juicio espiritual libre. Un creyente deja de estar sobrio cuando las emociones gobiernan. Yo le digo, siempre hablo eso en el ayuno. Una de las cosas que puede distorsionar nuestra sobriedad, porque recuerden que una persona sobria es cuando nada le distorsiona, porque una persona cuando no está sobria es ebria. Y saben que el mismo alcohol distorsiona la realidad a una persona. No necesariamente ahora un cristiano el alcohol va a distorsionar. Hay cosas que pueden distorsionar nuestra realidad, nuestra vida. Por eso dice sean sobrios, porque las emociones que gobiernan nuestras decisiones sí pueden distorsionar. El orgullo impide escuchar muchas veces la verdad. La ira puede controlar nuestros pensamientos y nuestras palabras. El temor también, un sentimiento también que reemplaza a la confianza en Dios. En vez de confiar en Él, puedo empezar a sentir miedo. Se dan cuenta que hay muchas cosas que pueden distorsionar. Por eso dice sean sobrios. Pedro enseña que el primer paso para resistir al enemigo es tener una mente gobernada por la palabra de Dios y no por las circunstancias. La sobriedad espiritual produce equilibrio y un buen discernimiento, familia. Aquí la palabra nos llama ser sobrios y velad. ¿Qué se refiere ahora con velad? Mantenerse despierto, vigilar, estar atento, permanecer alerta. Velar significa vivir consciente de que existe una batalla espiritual, que tenemos un enemigo. Yo siempre digo esto, familia, tenemos que velar, ser sobrios, vigilar que nosotros tenemos un enemigo. Y yo siempre digo, ese enemigo nos odia, ese enemigo no nos tiene paciencia. Es más, decir, él tiene todo el tiempo para estar ahí buscando cualquier abertura para que él entre. Yo siempre digo, ese es enemigo que no te va a dar tregua. No es un enemigo que te dice ya un tiempito le daremos, ya nos hemos cansado. Él no se cansa. Eso en la sobriedad y en velar significa que estamos conscientes que existe una batalla espiritual. Un centinela que duerme pone en peligro a toda una ciudad. Del mismo modo, un creyente descuidado se vuelve más vulnerable a las estrategias del enemigo. Así como el vigilante se puede dormir y puede causar un gran peligro a toda una ciudad, así si tú te descuidas en algo tan pequeño, puedes causar tremendas cosas en tu relación con Dios, que es lo que más importa en esta vida. Nuestra relación con Dios. Porque puertas abiertas, que entra el pecado, y saben que el pecado es una de las cosas que impide nuestra relación con Dios. Porque el pecado nos destituye de la presencia de Dios. Amén. Por eso, así debemos entender que estar sobrios y velar siempre cuidando nuestro corazón, examinar siempre nuestras motivaciones, discernir siempre lo que viene y aún el error que puede venir a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque el enemigo va a hacer cualquier cosa y vamos a ver que puede usar cualquier cosa para que nosotros abramos una puerta y él puede introducirse. Por eso dice, velen, oren, porque vuestro adversario, y esta es la palabra, en la palabra griega original habla de un término legal que describe al oponente en un juicio. Es decir, como el oponente, que estamos delante del oponente, pero nosotros también delante del juez. Y el oponente nos pone en pleito judicial. Santo Dios, es como alguien que puede acusarte de algo que es correcto. Y el juez toma el veredicto correcto. Y el diablo cuando dice, mira tu hijo está haciendo esto, está rompiendo una ley espiritual. Yo siempre digo, Dios se basa todo sobre la ley espiritual. Por eso Él, más que nadie, en todo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, siempre nos indica y nos lleva a que seamos obedientes. En la obediencia está la clave.
Porque si yo rompo una ley espiritual, el peligro viene hacia mí. Y el enemigo siempre va a querer que rompamos una ley espiritual, para que el enemigo con toda libertad pueda venir delante del juez y decirle: tu hijo está rompiendo esta ley espiritual y yo tengo autoridad, yo tengo legalidad. Santo Dios. Por eso dice: porque vuestro adversario es aquel que te pone en pleito judicial. Esto nos recuerda que Satanás nos acusa, siempre busca desacreditar el testimonio del creyente. Recuerden que no es un enemigo imaginario o es un símbolo del mal, es real. El enemigo es real, el enemigo existe y él es nuestro adversario. Santo Dios. Por eso dice: porque vuestro adversario está como león rugiente. Aquí nos muestra una vez más la imagen de un animal, como aquel que enemigo que no descansa, que es observador, que observa y tiene todo el tiempo de observarte y espera la oportunidad para atacar. Busca tu debilidad, está viendo cuál es tu debilidad. Cuando con una mirada, con un pensamiento, no lo sé, con una palabra, le damos nosotros lugar al enemigo para que él sepa cuál es nuestra debilidad. Por eso está como león, dice, rugiendo a quien devorar, rugiente a quien devorar. Está buscando oportunidades para tentarte, para engañar y para destruir. Cuando toleramos ciertas áreas en desobediencia, pues eso nos muestra que abrimos espacios al enemigo y él intenta y va a intentar aprovecharse de eso. Esa es la realidad, familia. A veces nosotros, y el enemigo va a querer que esto no conozcas, que no comprendas, que esto no es tan así. Pues esto es verdad y esto es real. Por eso Pablo dice: no deis lugar al enemigo, no deis lugar. Él es: velen, oren, que está como león rugiente, nuestro adversario, dice. Eso nos llama tan solo estos dos versículos que acabamos de leer, la advertencia, la sobriedad, la vigilancia que debemos tener. No debemos dar lugar ni una pequeña brecha para que el enemigo entre. Yo siempre digo, le damos lugar y el enemigo entra con paso de parada a destruir nuestras vidas, familias, hogares, relaciones, matrimonios. El enemigo, ¿por qué venía a robar y a matar y a destruir? Eso nos da a conocer la palabra. Cuando toleramos ciertas áreas, les decía, en desobediencia, abrimos espacios para que el enemigo entre y empiece a destruir. Por eso es necesario identificar áreas en nuestras vidas para poder cerrarlas. Por eso nuestra comunión con Dios es importante, porque el Espíritu Santo te va a dar a conocer qué puertas están abiertas. Si no tengo una comunión con Dios, ¿cómo voy a saberlas? Saben que la adivinación es del enemigo, que el Señor reprenda. Nadie puede adivinar. Solo el Señor puede redarguirnos, mostrarnos y enseñarnos por medio de su Espíritu Santo. 2, porque hay relaciones aún de personas que nos pueden alejar de Dios, que el enemigo busca personas para abrir puertas que el enemigo haga. Miren en 1 Corintios 15:33. Tenemos que saber, familia, y ser sobrios, que hay relaciones de personas que nos alejan de Dios. Por eso dice en 1 Corintios 15:33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí una vez más revela una verdad espiritual acerca de ¿qué? De la influencia. De la influencia. ¿Cómo podemos nosotros ser influenciados? Por conversaciones, por palabras, santo Dios. Aquello con lo que convivimos, aquello con lo que escuchamos, aquello con lo que permitimos influenciar en nuestro corazón, es decir, terminará moldeando nuestro carácter en cualquier momento. El enemigo sabe que podemos ser muy influenciables. Por eso el doble ánimo es peligroso, porque recuerden que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, que es como las ondas del mar, que verdad lo llevan por donde el mar lleva. Escucho algo y soy tan influenciado, y escucho aquello y soy tan influenciado. Por eso habla del poder de influencia. Por eso dice: no erréis.
Esta expresión es maravillosa porque dice, puede desviarte. Si no tomas atención, puedes ser engañado, puedes extraviarte, puedes apartarte del camino correcto. Es la misma palabra que utiliza para las ovejas cuando se alejan del rebaño. No te alejes, no hierres, estate atento, santo Dios. Pablo advierte que el engaño espiritual casi nunca comienza con un rechazo abierto a Dios. Comienza cuando una persona acepta pequeñas distorsiones de la verdad. Tan pequeñas, cuando hablas con un no creyente y te dice, no, no es así, no puede ser, o a un cristiano, no, no seas tan fanático. Yo recuerdo hace años, yo tenía un gran amigo que doy gracias a Dios que llegó al Señor. Yo oro para que se santifique más y le pido a Dios, porque Él conoce mi transformación, Él ha conocido cómo me he convertido. Y una vez llegó aquí a Bolivia, Él no vive en Bolivia. Pero una vez estamos hablando del Señor y qué lindo, por primera vez hemos llegado a hablar muchas cosas porque a veces no se podía hablar. Pero hay un momento que Él me dijo y me dice, pero no creo que Dios sea así, que nos mande. Y yo le dije, ¿sabes qué le dije? Su palabra es muy importante. Y yo aprendí hace mucho tiempo que se debe vivir en esta vida ya no a nuestro bajo criterio o a lo que yo pienso, sino conforme la palabra de Dios. Porque si yo pusiera oídos a esto, fácilmente yo también puedo decir, sí, no es tan así. Pero ¿qué dice la palabra? Nosotros tenemos que aprender a tener un filtro que es la palabra de Dios. Que cuando escucho algo, yo tengo que ir rápidamente a que dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque muchas conversaciones pueden influenciar a muchas personas. Cuando una persona acepta pequeñas distorsiones de la verdad, el enemigo rara vez presenta la mentira completa desde el principio. Suele mezclar verdad con error. Y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso dice las malas conversaciones. Está hablando de la influencia continua. Aquellos con quienes caminas terminan influenciando en nuestra manera de pensar. Santo Dios. Por eso dice, las malas conversaciones corrompen. Significa destruyen, te echan a perder, te arruinan. Es como una destrucción agresiva y progresiva, santo Dios. No habla de un cambio inmediato, describe de un proceso lento. Es interesante. Saben que algunos estaban cambiándome de lugar, ¿verdad? Estaba en traslado. Y algo me dijo Álvaro cuando teníamos algo de metal y vio y estaba ya oxidado. Y hay una palabra que me hizo recuerdo, me dijo, se va a oxidar más. Y es cierto. Algo que está, si no lo quitas, se va a oxidar más. Y así como el hierro se oxida, poco a poco una mala influencia puede deteriorar gradualmente tu carácter y tu fe. Yo les digo, el enemigo es sutil. El enemigo sabe, puede usar a personas muy cercanas y muy queridas para ir en contra de tus convicciones y abrirle una puerta a eso. Al aceptar eso, poco a poco nosotros pueden ser cambiadas nuestras convicciones. Por eso, el creyente rara vez cae de un día para otro. Normalmente el proceso comienza con pequeñas concesiones, es decir, con pequeños permitidos. Pero cuando permitimos cosas pequeñas, pequeño error sin discernir, justificar el pecado, porque hay muchos cristianos que te hacen justificar el pecado. Estamos ahora de moda justificar o tolerar el pecado o normalizar muchas cosas que en la palabra trae juicio. Por eso el Señor manda que ahora en este tiempo la iglesia debe ser firme en sus convicciones, debe ser firmes en lo que creemos, porque es fácil adoptar valores contrarios a la Escritura cuando yo amo a una persona y habla en contra de mis principios y convicciones. Qué difícil es a veces estar con personas, familiares queridos, cuando hablas y conversas y cuando hay palabras que van en contra de tus principios. Qué difícil es. Qué difícil es eso. Pero tus convicciones no necesariamente puedas discutir, pero en tu interior saber qué es la verdad. Y si el Señor te permite decir la verdad, pues hazlo. Porque el Señor no nos ha llamado a pelear ni a contender también por opiniones,
y mucho menos la palabra se ha llevado para pelear. Si el Señor te da para conocer y si el otro quiere contender, amén, pero tú ya hablaste la verdad. Pero a veces es fácil porque alguien te dice algo y vos no quieres quedar mal. Y a veces cuando vivimos continuamente con personas, santo Dios, podemos abrir una pequeña brecha porque el enemigo toma ventaja con personas. Recuerden cuando Jesús hablaba de la verdad que él iba a ser crucificado. Los líderes de ese tiempo lo iban a matar. Y Pedro, ¿qué le dijo? Ay, Señor, ¿cómo te vas a hacer eso? Dios no permita que te hagas eso. Y Jesús, ¿qué le dijo? Sí, Pedrito, tienes razón, ¿no? Lo voy a meditar, lo voy a pensar. Dijo: apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. No es que ahora vas a ir hablando a todas las personas: no, me eres, apártate de mí, Satanás. No digo eso, pero que seas sobrio en lo que tú hoy escuches, porque el enemigo puede influenciarte, santo Dios. Pablo enseña que las convicciones determinan la conducta. Cuando una persona cambia lo que cree, tarde o temprano cambia la forma en que vive. ¿Cuántas personas han empezado, estaban firmes, de cualquier cosa se han alejado en trabajo o algo, han viajado, se han apartado, han dejado de congregarse, cambiaron su forma de pensar, su forma de vivir, porque abrieron puertas? Hay una historia de Roboam. ¿Cuántos conocen la historia de Roboam, Primera de Reyes? Él dice que escuchó al consejo de sus amigos en lugar del consejo de los ancianos, y el resultado, ¿qué fue? La división del reino. Lot se acercó a Sodoma, poquito, de lejos vio. Primero miró a la ciudad, después poco a poco habitó cerca y después finalmente vivió entre ellos. Y vemos después la desgracia que pasó con Lot. Uno de su familia y sus seres queridos fue influenciado tanto que cuando huyeron de ese lugar, miró, se dio la espalda y fue terrible. Salomón, aunque comenzó con sabiduría, permitió que sus esposas la apartaran del Señor. Su caída no fue de golpe, no fue instantánea, pero fue influenciado progresivamente por lo que sus mujeres le decían. Abrió una puerta al enemigo para que él entrara con autoridad. Un hombre sabio, un hombre conocido, entendido en la palabra de Dios. Después leemos en Primera de Reyes cómo su corazón se alejó. ¿De quién? De Dios. Si creemos que el enemigo, por eso le digo, si nosotros, yo le digo, no estamos estudiando al enemigo, que el Señor reprenda, no tenemos que estudiar al enemigo. Alguien decía, las personas que saben reconocer entre el billete falso, expertos en reconocer el billete falso y la mentira, ellos no estudian el billete falso, ellos se perfeccionan en el billete verdadero. Y así identifican el error. Así nosotros estudiamos la verdad para identificar, conocer las obras de Satanás. Porque a veces dicen, pastor, hablan mucho de Satanás, que el Señor reprenda, no hablamos de él. Pero Pablo dice, no neguemos, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Amén. Por eso tenemos que ser sobrios en esta vida. En Proverbios 13, versículo 20, estamos aprendiendo a aprender a cerrar puertas en nuestras vidas, familia. Aprender a cerrar puertas, o si no el enemigo puede entrar y abrir otras puertas y tomar lugar en muchas áreas de nuestra vida. En Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, más el que se junta con necios. Esta palabra, la palabra dice el que anda con sabios. La palabra andar habla de qué? De ser acompañado, vivir junto, seguir un mismo camino. Habla de una continuidad con esa persona. No está hablando de un encuentro ocasional, sino de que tengo una relación con esa persona. Y si es sabia, yo seré sabio. Miren la influencia. Por eso decía la palabra, habla de la influencia. Santo Dios, por eso habla de una relación continua. La idea de compartir la vida con alguien muy seguido, que puedo escucharlo mucho, que puedo adoptar sus palabras, puedo adoptar. Y si es sabio, yo seré sabio. Pero dice,
Porque aquí es interesante, dice, el que anda con sabios. No es porque la sabiduría se contagia, sino porque la convivencia transforma. No es que me voy a pegar al sabio para que se me pase la sabiduría. Se copian palabras, se copian actitudes, se copian. Yo siempre digo, métete con una persona incrédula. Después de un tiempo vas a ser incrédulo también. Métete con un hombre de fe, una mujer de fe. Tú también vas a aprender a vivir con fe. Porque no es que sea contagioso, sino que la convivencia transforma. Porque aprendemos observando, imitamos actitudes, adoptamos prioridades, copiamos maneras de pensar. Con el tiempo terminamos pareciéndonos a quienes admiramos. Es interesante. Mas el que se junta con necios, aquí la palabra, en contexto original, la palabra necio no describe simplemente a alguien de poca inteligencia. Aquí la palabra necio es el que rechaza la corrección, el que desprecia totalmente la sabiduría, ignora a Dios, actúa con impulsividad, confía en su propio corazón y persiste en el pecado. Aquí nos muestra que el necio es incapaz de aprender, alguien que tampoco quiere aprenderla. Y dice, mas el que se junta con el necio, por eso, ¿qué dice? Será quebrantado. Aquí estos versículos nos habla de la influencia. Por eso nos enseña con quién andas, a quién escuchas, qué escuchas. Yo conozco personas que a veces cuando hablo tienen mucha prudencia, congruencia, es decir, tienen conforme alineado a la palabra. Después de un tiempo me vienen con cosas. Y ahí el Señor me dice, pregúntale quién estás escuchando. ¿Qué estás escuchándole? Y me mandan, escucho a este pastor, he escuchado a este que dice, tengan cuidado, tengan cuidado. La influencia es peligrosa y si yo hago influenciar, es una puerta abierta para que el error, el enemigo. Por eso la palabra dice, ¿con quién pasas tiempo? Que escucho cada día. ¿Qué ideas estoy permitiendo que formen mi manera de pensar? ¿Quién está moldeando mis decisiones? Aquello que alimentamos terminará moldeando nuestro corazón. Recuerden que el otro día nomás prediqué, lo que alimentas crece. Si hay un pecado pequeño que voy alimentando, va a crecer. Y el enemigo sabe que si vas alimentando eso, va a ir creciendo. Después un día pensabas y tenías tan claras las convicciones, tan clara la verdad. De ahí un tiempo el enemigo tomó tanta ventaja y empiezas a cambiar de opinión. Las personas, las ideas, los ambientes con los que convivimos de manera constante moldean nuestro carácter, nuestras convicciones y nuestras relaciones con Dios, para bien o para mal. Por eso la palabra nos enseña que yo tengo que ser sobrio. Tengo que ser sobrio. ¿Con qué personas estoy más tiempo? ¿Con qué personas estoy dejándome influenciar? No estoy diciendo que los rechace, la palabra no habla de eso. En la palabra poner límites es sabio. Poner límites es sobrio. Por eso dice, nadie permanece igual bajo una influencia constante. Si estoy bombardeado con cosas, con amigos, con chistes, con cosas, es decir, fácilmente yo me voy a influenciar. Métete con una persona que habla malas palabras. Después de un tiempo tú también vas a estar lanzando las mismas palabras. Por eso él dice, no abras las puertas al enemigo, ciérralas. Por eso hay que evaluar cuidadosamente las influencias que estamos permitiendo en nuestras vidas. Porque hoy las influencias no necesariamente pueden ser amistades. ¿Qué contenido estás viendo diariamente? ¿Qué libros lees? ¿Qué música escuchas? Las ideas que aceptamos sin examinar a la luz de la palabra de Dios son puertas que fácilmente el enemigo abre. Fácilmente que el enemigo puede entrarse a nuestras vidas.
Por eso la decisión diaria del creyente es escoger qué voz permitir que forme mi corazón. 3. Los malos hábitos deben ser confrontados. Romanos 12, versículo 2. Yo les digo, el Señor nos ha llamado a tener una fe pasiva o a ser creyentes pasivos. Nos ha llamado a tener una fe activa, poderosa, a ser cristianos activos. No estar así nomás sin hacer nada. No, miren lo que dice en Romanos 12, 2. Los malos hábitos deben ser confrontados. Y tú debes confrontar. Yo sé que el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Si tú tienes una relación con el Espíritu real y verdadero, porque a veces no es suficiente solo con decir yo sí temo y estoy con Dios. Se nota con tus decisiones diarias. Se nota con la búsqueda del Espíritu Santo. Se nota que antes que hagas algo le digas, Señor, dame gracia, dame guía, dame dirección. Se nota cuando tú aprendes a depender del Espíritu Santo. En Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí tan solamente Pablo enseña que la vida cristiana no consiste únicamente en abandonar ciertas conductas externas, sino en experimentar un cambio profundo que comience en la mente y termine manifestando en nuestra manera de vivir y en nuestra conducta. Por eso el evangelio cambia. El verdadero evangelio transforma. No solo te hace sentir un momento bien. El verdadero evangelio cambia. ¿No han visto a los 12 discípulos un antes y un después? Un antes de que venga el Espíritu, después un después que vino el Espíritu Santo. Eran hombres y mujeres diferentes. Porque el evangelio cambia. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. En la palabra original es, no se adapten, no se amolden, no tomen forma de algo exteriormente. No copien, no copien el modelo que el mundo les da. Es la imagen de una mente, de un metal caliente. Es interesante, en el original habla de un metal caliente que se coloca en un molde hasta adquirir su forma. Es interesante. Y el Señor dice, ya no se amolden, ya no copien los hábitos, ya no lo hagan. Más bien busquen cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios, pero cambien su forma de pensar. Ya no se amolden. ¿Eso que nos enseña? Que antes teníamos hábitos que podían ser pecaminosos, hábitos que en el mundo era normal, que en el mundo cotidiano es normal, pero esos hábitos nos alejan y apartan y desagradan a Dios. Entonces yo tengo que aprender ahora a cerrar esas puertas en las cuales podían ser hábitos en mi vida. Cuando ustedes decían algo mal y tocaban la madera, algo va a pasar, toca la madera, ¿no? Tocar los ojitos, ¿no? Es decir, hábitos que eran brujería, hechicería, son hábitos. No se amolden, ya no copien, no abran lugar y no abran puertas al enemigo. Por eso no se conformen ya, dice, no permitan que el mundo los meta en su molde. Santo Dios. Los malos hábitos nacen precisamente cuando adoptamos el patrón de pensamientos del mundo. Hay patrones a veces que yo mismo escucho decir a cristianos. El mundo mismo te está enseñando que te diga, haz lo que sientas. ¿Acaso no les enseña el mundo eso? Haz lo que sientas, sigue tu corazón. Si te hace feliz, está bien. Nadie tiene el derecho de decirte cómo vivir. En la Biblia dice que hay caminos al hombre que le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso los malos hábitos no aparecen de la noche a la mañana. Primero el mundo cambia nuestra forma de pensar y luego nuestra forma de vivir. Por eso dice, si no, transformaos. Transformar. La palabra transformar es más, la palabra griega que viene de transformar habla justamente de una palabra que habla de metamorfosis. ¿Dónde se oye más la metamorfosis? ¿Dónde han escuchado la metamorfosis? Es de un cambio radical, pero lo dice la palabra. No es un cambio poquito. No es que Dios vino a sacarte, estito está mal, estito nomás cambia. El que esté en Cristo,
nueva criatura es. Por eso dice aquí, sino transformados, describe de un cambio de naturaleza, no solamente de apariencia. Esto significa que Dios no quiere simplemente mejorar algunos hábitos, quiere transformar completamente a una persona. Pero hay hábitos que pueden ser que antes yo estaba en el mundo, ahora vengo al Señor, soy cristiano, soy hijo de Dios, pero hay hábitos que yo estoy permitiendo que sea una puerta a que el enemigo entre otra vez en mi vida. La Biblia enseña que la verdadera transformación comienza cuando el Espíritu Santo cambia el interior del creyente. Porque los malos hábitos deben ser confrontados. Porque los hábitos nunca permanecen pequeños, crecen. Y no solo crecen, se pueden quedar años. Y después, qué difícil es quitar un hábito. ¿Por qué debo quitar los malos hábitos o confrontarlos? Porque todo hábito se fortalece con el tiempo. Pues les decía, después es difícil de quitar. Un hábito repetido forma una costumbre y una costumbre forma el carácter del hombre y el carácter determina el destino del hombre. ¿Se han dado cuenta los hábitos? Pues les decía, el enemigo mientras quiere que tú niegues esto es más fácil, pero el Señor quiere que seas sobrio, veles, seamos sobrios, la tengamos clara en este camino del Señor, o si no siempre vamos a ser ¿qué? Presa del enemigo. Siempre va a ser que el enemigo tome todavía ventaja en áreas de mi vida. Que ni Dios ni yo esté gobernando, el enemigo esté gobernando. Y se supone que quien gobierna es Dios. Por eso dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí encontramos esta palabra que es importante, que es renovar, restaurar mis pensamientos, reemplazar lo viejo y poner completamente algo diferente. Dios no solo quiere añadir formación a nuestra mente, quiere reemplazar la mentira que el mundo nos ha enseñado con los hábitos por la verdad. ¿Acaso nunca han escuchado decir palabras como no vas a poder cambiar, nunca vamos a poder cambiar, así somos, así vamos a morir? Pero en la palabra, ¿qué dice? En Corintios dice, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Algunas veces decimos, seguí tus deseos, camina conforme tus deseos, que eso escucho siempre, que dice las Escrituras, que nosotros debemos caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Eso nos muestra de renovación constante que nos permite la verdad de Cristo gobierne ahora nuestros pensamientos para cambiar nuestras vidas. Es un cambio de hábito total y solamente cambiar hábitos también puedo cerrar las puertas al enemigo, porque los malos hábitos son fortalezas que deben ser derribadas. Muchas veces un mal hábito no es solamente una acción repetitiva, detrás existe una manera equivocada de pensar. Sí, porque hay personas, y siempre pongo ejemplos, porque hay personas que viven con resentimientos que pueden crecer. Porque dice, jamás voy a perdonar, jamás. No, es imposible, no voy a poder perdonar a esta persona. Así soy yo, así es difícil que cambie. No puedo cambiar. Siempre hay esos paradigmas, esos hábitos. Que no es difícil que pueda cambiar esto. Pero en 2 de Corintios dice, llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es que todo criterio, significa esto yo forma de pensar, el mundo piensa así. ¿Qué dice la verdad de Dios? Y si dice esto, entonces yo adopto esta verdad en mi mente. Y esa verdad es la que cambia mi actitud. Porque si yo no cambio esta mentira del mundo, yo voy a seguir con esta mentira y voy a actuar conforme a esa mentira y voy a abrir puertas al enemigo. Pero si yo llevo cautivo este pensamiento que dice la verdad, a la luz de la verdad que dice esto. Porque a veces creemos que esto se ha escrito por escribir. Esto es verdad, esto es vida. Esto es el mapa de conducta. Esto es lo que nos dice que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Todo. Pablo nos enseña a decir, no piensen más de lo que está escrito. Aquí está la palabra del Señor.
Entonces este es el filtro de todo lo que el mundo me puede decir, lo que las personas me pueden decir. La cosmovisión del mundo bajo el filtro de la verdad de la palabra, que dice la palabra. Y solamente así puedo cerrar hábitos y puertas al enemigo. Confrontar no significa simplemente reprimir. Muchas personas intentan cambiar comportamientos sin cambiar el corazón. Eso produce una transformación superficial. Jesús habló de esto cuando dijo que un espíritu inmundo puede salir de una persona, pero si la casa permanece vacía, puede volver con 7 peores. ¿Eso qué nos enseña? Si yo he sido libre, yo debo cuidar mi libertad, mi liberación. Ya no puedo abrirle puertas al enemigo, porque él va a volver, él va a querer volver, y la puede encontrar limpia y barridita. Y no viene solo, sino viene. Por eso la condición del hombre, que antes, después cuando llegó al Señor, renunció a muchos pecados. Él tuvo la capacidad y con la gracia del Señor renunciar pecados. Pero de alguna manera, en el momento de una vida, de su vida, en un momento de su vida, permitió abrir puertas al enemigo y fue peor su vida. Yo recuerdo una vez en La Paz, y eso me hizo, ahorita el Señor me pone. Yo recuerdo que fuimos a orar, estábamos con mi amigo orando con un borrachito en la calle. Y él se levantó y dijo: ¿ustedes son cristianos? Nos dijo: sí. No oren por mí, me dijo. ¿Por qué? Le dijo: porque me ha pasado lo mismo que pasó, dice la Biblia. 7 peores vino a mi vida, dijo. Miren cómo estaba. Y eso tocó mi corazón bien fuerte. Él era cristiano y estaba tirado en el piso, durmiendo en la calle. Cristiano. No le abras puertas. No le abras puertas al enemigo. Por eso no basta con dejar solo un mal hábito. Debe ser reemplazado por hábitos santos. Reemplazar el orgullo, ¿por qué? Por la humildad. Reemplazar la crítica por la gratitud, la mentira por la verdad, la pereza por la diligencia, la inmoralidad por la pureza, el enojo por el dominio propio. La vida cristiana no consiste únicamente en quitar, sino en llenar el corazón de Cristo. Todo creyente debemos realmente de preguntar en nuestro corazón: ¿qué hábito estoy tolerando en este tiempo? ¿Qué hábito puede estar en mi vida? ¿Qué pensamientos estoy alimentando con ese hábito? ¿Estoy renovando diariamente mi mente con la palabra de Dios? Porque el verdadero comienzo empieza cuando dejamos de justificar el pecado y confrontamos a la luz de la verdad. ¿Cómo confronto hábitos? ¿Cómo confronto pensamientos cerrados? ¿Cómo confronto? Con la palabra de Dios. Por eso un cristiano debe leer y leer y leer. A veces nosotros creemos con leer una vez al día o leer una vez a la semana, un día a la semana es suficiente. Si crees que es así, tú debes estar seguro entonces que desayunar una vez a la semana o almorzar una vez a la semana es suficiente. Si dices: pastor, he almorzado hace 2 semanas, suficiente. He leído hace 2 semanas la palabra, suficiente. Miren cómo el enemigo es tan sutil que puede hacerte cambiar la perspectiva de la realidad. Por eso un cristiano debe leer y leer. Por eso el Señor quiere que cerremos puertas para no permitir avanzar al enemigo y vivir con libertad. Santiago 4:7. Santiago capítulo 4 versículo 7. Santo Dios. Miren que la palabra nos enseña, es bien clara. Dice: si someteos pues a Dios. ¿Y qué más dice? A veces no queremos hacer o creemos que no va a ser así. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este pasaje nos está enseñando que el creyente no puede avanzar plenamente mientras existe áreas de desobediencia que el enemigo ha aprovechado en nuestras vidas.
La verdadera libertad comienza cuando cerramos las puertas del pecado mediante una vida de sumisión a Dios. Por eso dice, sométanse pues a Dios. Recuerden que someterme es colocar mi voluntad bajo la autoridad de Dios, rendirme, obedecer, alinearme con Él que es mi superior. Eso es someterme. Y la palabra aquí, cuando dice someteos, pues Pablo está hablando aquí de un término militar. Porque en su contexto conocían muy bien cuando un soldado romano se sometía a sus superiores. Así como ustedes ven que ese soldado se somete a su superior, así sométanse a Dios. Que ese soldado hace todo lo que su superior le dice. Así sométanse ustedes, dice al Señor, Santo Dios. Porque someterme a Dios espiritualmente significa que Dios gobierna mi vida totalmente. Que su palabra tiene la última autoridad en mi vida. Santo Dios. Que mi voluntad debe ceder ante la suya. Eso es someterme a Dios. Muchas veces queremos que Dios quite las consecuencias del pecado sin abandonar el pecado. Dios llama primero a rendirnos delante de Él. Toda puerta espiritual comienza a cerrarse cuando una vida se somete completamente al Señor. ¿Cómo empiezo a cerrar puertas? Solo a someterme y en obediencia a Dios. Aprender a someterme a Él. Cerrar puertas significa eliminar todo aquello que permite el pecado echar raíces y el enemigo puede encontrar oportunidades para influenciar áreas en mi vida. Por eso dice en Efesios, decía, no deis lugar al diablo, no le den territorio, no le den oportunidad, no lo hagan. Por eso dice resistir al, tan solamente usa otra palabra aquí militar, que significa es ponerme firme frente a mi enemigo. Cuando dice resistir al diablo, está diciendo resiste a tu enemigo. Y eso es una palabra en contexto original de mantenerme en posición en contra de mi adversario y no retroceder. Eso significa resistir al diablo. Santo Dios. La resistencia comienza con una vida primero sometida a Dios. No se puede resistir eficazmente al enemigo mientras se vive alimentando aquello que Dios manda a abandonar. Por eso, si yo no abandono pecados que en la Biblia me dice, son puertas que el enemigo toma ventaja. Nunca voy a llegar a un crecimiento espiritual, nunca voy a llegar a una madurez espiritual. Nunca voy a poder cumplir realmente la perfecta voluntad de Dios. Ministerios, dones. Por eso hay que aprender a cerrar toda puerta al enemigo. Porque cerrar puertas produce libertad. Cuando Israel obedeció a Dios, avanzaba hacia la tierra prometida. Cuando toleraban la idolatría y la desobediencia, el avance se detenía. Es interesante. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, ustedes van a ver. Y no era la falta de poder de Dios, el problema eran las puertas que el pueblo mantenía abiertas mientras entraba el pecado. Lo mismo ocurre en nuestras vidas espirituales. Si tú consistes y abres puertas, no hay un crecimiento espiritual, hay una madurez espiritual. No lo hay. Por eso hay muchas personas que se quedan estancadas espiritualmente. Hay personas que vas a verlas crecer, wow, pero hay personas que se quedan estancadas. Ya no crecen más. Tal vez ha habido en un momento de su vida crecido espiritualmente, pero se quedó así. Y hay otros que no solo se quedan ahí, van disminuyendo. Que antes eran tan espirituales en un momento, ahora ya son otra vez carnales. Siguen tomando decisiones por su forma o su criterio o sus deseos o sus pasiones, que cuando antes tomaban decisiones conforme a lo que dice la palabra. Muchas veces pedimos a Dios avanzar mientras seguimos aferrados a aquello que Él nos pide abandonar. Cuando nos sometemos a Cristo, las puertas al pecado se cierran.
el enemigo pierde terreno y el creyente puede avanzar con libertad, madurez y firmeza en el propósito que Dios ha preparado para nuestras vidas. Hay que aprender a cerrar las puertas, familia. Solo el Señor y el Espíritu Santo te puede traer entendimiento. ¿Qué puertas están abiertas? Tal vez no es ese pecado que estás luchando, tal vez hay una pequeña puerta que está abierta y eso está permitiendo que otros pecados estén influenciando. Algunas de las mayores victorias espirituales no ocurren cuando se abren puertas nuevas, sino cuando cerramos aquellas puertas que permiten la entrada del pecado. Yo sé que el Señor nos puede abrir muchas puertas de bendiciones, de oportunidades. Como nosotros le pedimos a Dios que nos abra muchas puertas en negocios, en estudios, en relaciones, no lo sé. También debemos decirle: Señor, cierra esas puertas que me están afectando. Cierra esas puertas que están afectando mi relación, mi intimidad, mi crecimiento, mi obediencia, mi fidelidad a ti. El pecado tolerado nunca permanece pequeño. Y hablé de eso, porque cada vez que justificamos un pecado, dejamos una puerta abierta al enemigo. Cada vez que tú justifiques un pecado, estás haciendo y dejando una puerta abierta para que el enemigo entre a tu vida. Cierra toda puerta que le reste espacio a Dios en tu vida y experimentarás una comunión más profunda con Dios. Esto nos enseña, como dice en Apocalipsis. Dice que Jesús está tocando la puerta y dice: el que me escuche y abre, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. En las puertas que debemos dejar abiertas debe ser a él. Señor, soy tuyo, entra en mi vida. Señor, te pertenezco, entra y haz lo que quieres en mi vida. Ayúdame. Es al único al que debemos dejar las puertas abiertas. Santo Dios. Por eso en la palabra nos enseña que no basta con sacar aquello que desagrada a Dios. Debemos llenar nuestra vida con su presencia. Porque donde Cristo reine, el pecado pierde toda fuerza. Donde Cristo gobierna, el enemigo pierde terreno. La Escritura nos muestra que la vida cristiana es una vida de decisiones diarias. Cada día elegiremos qué puertas abrir y qué puertas cerrar en nuestras vidas. Ha habido un tiempo en que nosotros caminábamos sin Cristo. ¿Cuántas puertas dejamos abiertas que el enemigo entró e hizo lo que quiso? Cuando llegamos a Cristo, Dios trae sanidad, Dios trae liberación, Dios trae restauración. Y Dios cierra las puertas, porque ya más el enemigo ya no tiene autoridad. Pero eso nos muestra que en el camino del Señor, que un cristiano fiel ya no debe abrir más las puertas al enemigo, porque si las abre, el enemigo otra vez entra para tomar autoridad y terreno y lugar. Por eso dice: no deis lugar al enemigo, no deis terrenos, no le des oportunidad. No lo hagas. Tú ya has sido libre. Vive en esa libertad en Cristo Jesús. Pide a Dios que te ayude a cerrar todas las puertas que sean necesarias para que el enemigo no tome otra vez autoridad en tu vida. Pongámonos en pie, familia. Les decía que este versículo era clave. No des lugar al diablo. ¿Por qué les hablo de esto, familia? Son 26 años en el Señor. Tal vez hay personas que tengan más años. Pero yo y por gracia del Señor, que estoy en el ministerio y estoy como pastor, veo personas como tan solo con una pequeña abertura han dejado que el enemigo entre. Personas que oraban, ayunaban, que eran fieles, personas que eran constantes, personas
que en un momento de curiosidad, que en un momento abrieron una puerta. Yo les dije, el enemigo no entra solo a jugar o a divertirse contigo, él ha venido a robar, a matar y a destruir. Como personas que yo los conocía, muchos de ellos están en el mundo. Muchos de ellos ya no quieren ni saber de Dios. ¿Solo por qué? Por dejar puertas abiertas. Eso nos llama a tener sobriedad, familia, en nuestras vidas. Caminar sabiamente, caminar con entendimiento, caminar con prudencia, caminar en comunión con Dios. Yo les digo, si quieren ustedes tener una vida exitosa en Cristo Jesús, sin una relación íntima no se puede. Porque solo el Espíritu Santo es quien da entendimiento y sobriedad. Que el Espíritu Santo es quien te dice, hay una puerta abierta, ciérrala. Que ese pecado que estás luchando tal vez no sea esa puerta abierta, tal vez hay otras puertas en las cuales tienes que cerrar. Hace muchos años yo contesto, había un hombre que luchaba con la ira y la iglesia ayunaba y reprendían la ira y no era libre este hombre y decían, ¿por qué no es libre? Y solo el Espíritu Santo les enseñó que había otras puertas que estaban abiertas en este hombre y era la inmoralidad sexual. Y esa puerta hacía que él tenga unas explosiones emocionales tan fuertes. Y cuando él empezó a orar y cerrar esas puertas, la ira se le fue. Y otros pecados también. Por eso las puertas hay que cerrarlas. Quiero que cierres tus ojitos. Yo sé que el Señor te ha hablado, te está hablando. Porque el Señor quiere que andemos sabiamente en esta vida. Que andemos como hombres y mujeres sobrias. Porque el enemigo está como león rugiente. Tiene todo el tiempo. Está guardando. Está esperando a que una pequeña brecha en tu vida, suficiente, así como el atalaya, así como el vigilante, se distrae y el enemigo entra y deja toda la ciudad en las manos del enemigo. Así también una pequeña puerta en tu vida, si no la cierras, el enemigo trae desorden. El enemigo toma ventaja. Ciérralas. Ciérralas. Podemos hoy orar juntos y decirle, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Tal vez primera vez que escucho esto, tal vez ya he escuchado, pero hoy entiendo, Dios, que debo andar sobriamente, velando y no dar lugar al enemigo, no dar terreno, no permitirle al enemigo una vez más que pueda tomar áreas en mi vida. Solamente con ayuda tuya, Padre, podemos cerrar muchas puertas. Tan solo una que esté abierta puede ser peligrosa. Ayúdanos, Dios, por favor, que el enemigo no tome ventaja. Ayúdanos y enséñanos a someternos ante ti. Que tu voluntad se haga en mi vida. Que aprenda a dejar mi vida conforme tu palabra. Que tu palabra reine en mis decisiones. Porque solamente así puedo oponerme al enemigo y cerrar puertas. Ayúdanos, Dios, para que puedas levantar hombres y mujeres maduras, sobrias, con poder y con autoridad. Personas que tengan el poder del Espíritu, que tengan la sobriedad para vivir y dirigir y guiar a personas. Personas que reflejen la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Que cuando nos vean afuera, vean que hay algo diferente
en nosotros. Y esa diferencia es el poder del Espíritu Santo.